La vaca que nos mira. Hola, gato macabro. Quería contarte algo que nos sucedió a mi familia y a mí hace unos días en la costa de Ecuador. Es una historia que nos dejó marcados y que, hasta el día de hoy, sigue sin explicación. Todo estaba normal. Mi familia y yo tenemos una casa algo grande en una montaña. Al frente de nuestra casa vive nuestro vecino, un hombre tranquilo que tenía alrededor de 3 o 4 vacas. Para aquel entonces, nunca habíamos tenido problemas con los animales de la zona, pero todo cambió una mañana. Esa mañana, absolutamente todas las vacas del vecino amanecieron sin vida. Sus cuerpos estaban cubiertos de marcas de algún ataque salvaje. Las heridas eran profundas, como si algo con garras enormes las hubiera atacado. Entre todos pensamos que tal vez había sido un zorro, ya que es común que estos animales ataquen el ganado. Sin embargo, lo extraño era la brutalidad del ataque. Ningún zorro haría algo así. A pesar de la inquietud, ayudamos a nuestro vecino a comprar otra vaca para que pudiera continuar con su negocio. Pensamos que, con una nueva res, las cosas volverían a la normalidad. No podríamos haber estado más equivocados. Días después, la nueva vaca llegó. Pero desde su llegada, el ambiente se tornó pesado. Era como si algo en el aire hubiera cambiado. Todo se sentía extraño. No sé cómo explicarlo bien, pero la casa ya no se sentía como antes. La vaca en sí también era extraña. Era más pequeña de lo normal, con un ojo completamente negro, como un pozo sin fondo. Además, tenía un hábito inquietante. De vez en cuando movía la mandíbula, pero sin hacer ningún sonido. Ni un mugido, ni un suspiro, nada. Una noche, mi familia y yo estábamos preparándonos para ir a la iglesia. Ya íbamos de camino cuando comencé a tener dolor de estómago, así que regresé a casa acompañado de mi prima. Nos quedamos solos en la casa, sin mucho que hacer, así que decidimos ver una película de terror. Era algo normal para nosotros, pero esa noche tenía algo diferente. Desde el inicio, sentimos que algo nos observaba. Al principio, pensamos que era simple paranoia, tal vez causada por la película, pero entonces vimos algo que nos heló la sangre. En la ventana a mi lado comenzó a formarse vapor, como si alguien estuviera respirando muy cerca del vidrio. Mi prima y yo nos miramos. No podía ser. No había nadie más en la casa. Con el corazón latiendo con fuerza, abrí la ventana para ver si había alguien afuera. Miré en todas direcciones. Nada. Cerré la ventana y traté de ignorarlo. Seguimos viendo la película hasta que, de nuevo, el vapor apareció en el vidrio. Esta vez no dudé. Tomé mi linterna y la encendí. Y entonces la vimos. Era la vaca del vecino. Estaba parada frente a nuestra ventana, observándonos fijamente. Nos quedamos paralizados. No tenía sentido. ¿Cómo había entrado en nuestro terreno? El corral de nuestro vecino estaba bien cerrado. ¿Cómo había salido de ahí sin que nadie la viera? Apagué la linterna un momento para tratar de calmarme. Cuando volví a encenderla, la vaca ya no estaba. Solo quedaban sus huellas en la tierra, justo en la entrada de nuestra casa. El miedo comenzó a instalarse en nuestros cuerpos. Decidimos ignorarlo y seguir con la película, tratando de convencernos de que solo había sido una coincidencia. Pero entonces escuchamos algo. Desde el portón principal, llegaron unas risas. Al principio, mi prima y yo bromeamos con que era la vaca. Pero pronto nos dimos cuenta de que aquello no tenía nada de gracioso. Las risas no eran humanas. Eran huecas, distorsionadas, como si alguien estuviera imitando el sonido de una risa sin saber realmente cómo hacerlo. Mi corazón se aceleró. Me armé de valor y salí a revisar. Ahí estaba. La vaca estaba parada en la entrada, mirándome fijamente. Pero lo peor era que estaba sonriendo. Era una sonrisa imposible. Sus labios, sus dientes. Todo parecía estar en el lugar incorrecto. Era una mueca grotesca, como si alguien hubiera intentado forzar su rostro en una expresión humana sin éxito. Pero eso no era todo. Había sangre en sus pezuñas. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Traté de calmarme y cerré el portón de inmediato. Luego corrí a la casa y aseguré todas las puertas y ventanas. Intentamos llamar a nuestros padres para que regresaran lo antes posible, pero nadie contestaba. Hasta que, a las 2 de la mañana, el teléfono sonó. Mi prima y yo nos miramos, aliviados, creyendo que eran nuestros padres. Pero cuando contestamos, lo único que escuchamos fueron esas mismas risas. Colgamos de inmediato. No intentamos volver a llamar. Simplemente nos encerramos en la habitación y esperamos que llegaran mis padres. Al día siguiente, mi familia y los vecinos decidieron deshacerse de la vaca. Algo en ella estaba mal. Algo en ella no era normal. Antes de devolverla, le hicieron unos exámenes. Y fue entonces cuando el horror nos golpeó por completo.
Los resultados mostraban algo imposible. Esa vaca había comido carne humana. Pensamos que debía ser un error. Quizás los análisis estaban equivocados. Pero entonces, justo en ese momento, la vaca giró su cabeza lentamente y me miró fijamente. No me quitaba la vista de encima. Por más que me moviera, por más que intentara evitar su mirada, sus ojos seguían clavados en mí. Al final, se llevaron la vaca. Pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Días después, la policía llegó a la zona. Habían encontrado el cuerpo de la esposa de mi vecino en el corral de las vacas. Sin vida. Su cuerpo tenía las mismas marcas que las vacas que aparecieron muertas al inicio. Hasta el día de hoy, nadie sabe realmente qué pasó. La policía sigue investigando, pero yo estoy seguro de algo. Lo que le quitó la vida a las vacas. Y a la esposa de mi vecino. No era algo normal. Sé que es una historia difícil de creer, gato macabro, pero sé que tú no dudarás de mi palabra. La cabra y la soga. Hola gato macabro, necesito contarte lo que nos pasó. Hacía apenas unas semanas que habíamos regresado a Puebla para visitar la casa de campo de mis abuelos maternos. Ese lugar perdido entre cerros y caminos de terracería siempre me había parecido tranquilo. Como si el tiempo no pasara del todo. Íbamos en la camioneta mi mamá, mi hermana, mi prima y yo. Era cerca de las 6 de la tarde y, aunque el sol aún no se ocultaba por completo, gruesas nubes grises ya cubrían el cielo. El aire estaba cargado de humedad, presagio de una posible tormenta. El camino era largo y, para distraernos, comenzamos a contarnos historias de terror. Mi abuelo nos había hablado muchas veces sobre nahuales y apariciones en esos cerros. También nos había contado la leyenda del hombre pájaro, que decía rondaba los alrededores durante las noches de luna llena. Mientras mi hermana exageraba los relatos e imitaba voces fantasmales, mi prima soltaba risitas nerviosas. Todo aquello nos hacía reír, pero a la vez sentíamos un leve cosquilleo de inquietud. Pasamos por varios tramos de terracería, donde se veían corrales abandonados, y un arroyo que bajaba desde un cerro cercano, cercado por alambres oxidados. En un momento dado, el ambiente pareció tornarse más denso. No podía describirlo con exactitud, pero de pronto dejé de reír, y mi corazón latió un poco más rápido. Fue un cambio casi imperceptible, como si de pronto todo quedara en silencio, para permitir que algo siniestro se revelara. ¿Notan que está más oscuro aquí?, preguntó mi prima en voz baja, mirando por la ventana. Es por las nubes, respondió mi madre, intentando restarle importancia, aunque noté cierto temblor en su voz. Poco después, vimos a la distancia una vieja banca de madera. Se encontraba justo al costado del camino, bajo la sombra de un árbol enorme y retorcido. Mi hermana, que estaba en el asiento trasero, señaló con el dedo. Miren. ¿Qué es eso? Al principio pensé que se trataba de un perro, o un borrego, pero conforme nos acercamos, distinguimos sin lugar a dudas la figura de una cabra. Tenía el pelaje negro, lacio, y parecía empapado por la llovizna. Estaba erguida sobre la banca, de una manera extraña, casi como si fuera una persona. Lo que realmente me horrorizó fue darme cuenta de que había una cuerda gruesa atada a la rama del árbol, y la cabra se encontraba justo debajo de él, como si estuviera a punto de colgarse. Jamás había visto algo semejante. Un animal que pareciera querer quitarse la vida. Se apoyaba en sus patas traseras, y echaba la cabeza hacia atrás, acercándola al lazo. ¿Es mi imaginación o esa cabra está?, susurró mi prima, incapaz de terminar la frase. Nos detuvimos por puro impulso, tal vez para ver si necesitaba ayuda, o para convencernos de que lo que estábamos presenciando era simplemente una curiosa coincidencia. Pero la escena era tan espeluznante como surrealista. De pronto, la cabra giró su cabeza con un movimiento lento, clavando su mirada en nosotras. Sus ojos brillaban con un tono aterrador, y había una especie de furia, o quizás desesperación, reflejada en ellos. Entonces sucedió algo que jamás podré borrar de mi memoria. La cabra abrió la boca, y de ella brotó una voz ronca, incomprensible. Sus mandíbulas se movían de un modo torpe, como si intentara hablar. Pero luego, entre balidos, todos alcanzamos a escuchar unas palabras. Ayúdenme. Sentí que el mundo entero se paralizaba. Mi madre,
Mi hermana y mi prima soltaron un grito ahogado. El silencio posterior duró apenas un par de segundos, pero me parecieron eternos. Aquella cabra, en lo alto de la banca, rozando con su cabeza el lazo, se burlaba de la lógica y de nuestra cordura. De pronto, con un movimiento que nos hizo estremecer, la cabra sacó la lengua, larga y de un color rojizo casi negro, en un gesto que se sintió burlón, como si ridiculizara nuestro horror. Fue un espectáculo tan grotesco que mi madre pisó el acelerador por puro instinto. A medida que la camioneta se alejaba, vimos por el retrovisor como la cabra permanecía sobre la banca, balanceándose levemente al compás de la cuerda. Un escalofrío nos recorrió el cuerpo. Nadie podía pronunciar una sola palabra. Mi prima se cubrió la boca con las manos. Mi hermana, con los ojos muy abiertos, miraba en dirección al camino que quedaba atrás. Cuando por fin recuperamos el habla, solo atinamos a intercambiar miradas nerviosas. La angustia se sintió en el aire, en la forma temblorosa de mi voz al intentar decir algo. No lograba hilvanar ni una frase coherente. Decidimos seguir adelante sin detenernos más. Cada kilómetro que recorríamos parecía alejarnos de ese horror, aunque en mi mente la imagen de la cabra continuaba repitiéndose una y otra vez. Al llegar a la casa de mis abuelos, la noche ya se cernía sobre el campo, y un apagón mantenía la zona en una penumbra inquebrantable. Mi abuela nos recibió con velas y linternas, advirtiéndonos que no había luz desde temprano. Bajamos nuestras maletas casi en automático, todas sumidas en pensamientos oscuros. Una vez dentro, nos reunimos en la sala. El silencio pesaba. Mi madre fue la primera en atreverse a contar lo ocurrido. Mi hermana y mi prima la miraban con ojos asustados, corroborando cada palabra con gestos de cabeza. Yo me limité a sentir, pues todavía sentía un nudo en la garganta. Mi abuelo, al escuchar el relato, frunció el ceño y permaneció largo rato en silencio. Cuentan los más viejos del pueblo, dijo con voz seria, que a veces aparece una cabra que no es de por aquí. Un animal que se conduce como un hombre y que, según la leyenda, es un mal augurio. Podría ser un nahual o algo peor. La historia me heló la sangre. Recordé la forma casi humana en que la cabra se sostenía sobre la banca y, sobre todo, aquella voz tétrica pronunciando esas palabras sin sentido. Un escalofrío volvió a sacudirme de pies a cabeza. Esa noche, apenas pudimos dormir. Cada ruido afuera de la casa nos sobresaltaba. El viento soplaba con insistencia, y la imagen de la cabra colgándose se repetía en mi mente una y otra vez. Mi abuelo sugirió que rociáramos sal en la entrada y rezáramos. Un antiguo remedio que la gente del lugar utiliza contra presencias malignas. Aunque me costaba creer en supersticiones, ese día no dudé ni un segundo en obedecer. El recuerdo de la cabra, con la soga preparada y su grotesca lengua colgando, bastaba para convencerme de que no estaba de más protegernos. Y así, entre rezos y sal derramada, intentamos sellar cualquier influencia oscura que pudiera acecharnos. El hombre entre el maíz. Hola, gato macabro. Soy de Guatemala y me gustaría contarte una historia que nos sucedió a mi hermano, a dos amigos y a mí en el 2018. Era el mes de julio, y nos habían contratado para cuidar una casa que estaba en construcción en una finca, rodeada de sembradíos de maíz. La propiedad era grande, apartada del pueblo más cercano. Llegamos alrededor de las 8 de la noche y, tras instalarnos, subimos al segundo piso de la casa para tener una mejor vista del terreno. Desde ahí, podíamos vigilar cualquier movimiento extraño en la finca. El tiempo pasaba lento. La noche era oscura, sin luna, y la sensación de estar rodeados de hectáreas de maíz nos hacía sentir aislados del mundo. Un amigo sacó unos chicles y nos pusimos a platicar, intentando matar el aburrimiento. A eso de las 2 de la madrugada, todo cambió. Escuchamos ruidos. Eran pasos, como si alguien estuviera caminando entre las plantas de maíz. Nos miramos unos a otros, en silencio. Al principio pensamos que podía ser algún animal, tal vez un perro o incluso un coyote, pero los sonidos eran demasiado pesados, como si alguien estuviera arrastrando los pies entre las hojas secas. Sacamos nuestras linternas y alumbramos en dirección al ruido. Fue entonces cuando lo vimos. Entre el maíz, a unos 20 metros de distancia, había un hombre. No se movía. Solo estaba ahí, de pie, mirando en nuestra dirección. Lo más extraño era que el maíz no era tan alto, apenas medía alrededor de 1 metro, por lo que podíamos verlo con claridad. Era un hombre de entre 60 y 65 años, con ropas viejas y sucias,
Su cabello era canoso y alborotado. Pero lo que más nos inquietó fue su mirada. Estaba fijo en nosotros. No parecía sorprendido, asustado o confundido. Solo nos observaba con una expresión vacía, como si no le importara que lo hubiéramos descubierto. Sus ojos brillaban como los de un animal. Por un momento nadie dijo nada. Era una imagen perturbadora. ¿Qué hacía un anciano a esa hora en medio del sembradío de maíz? Pensamos que tal vez intentaba robar algo. Tal vez estaba buscando herramientas de la construcción para llevárselas antes del amanecer. Así que, sin pensarlo demasiado, le gritamos: «Oye, sal de ahí». El hombre no reaccionó. Nos miramos entre nosotros, confundidos. Uno de mis amigos tomó aire y gritó más fuerte: «Lárgate o te van a disparar». Cabe recordar que el dueño de la finca nos había dado una escopeta vieja para defender la propiedad en caso de algún robo. Aunque no teníamos intención de usarla, pensamos que la amenaza bastaría para que aquel hombre saliera corriendo. Pero no lo hizo. En lugar de huir o dar alguna explicación, el hombre inclinó la cabeza de manera extraña. No fue un movimiento normal. Fue algo antinatural, como si su cuello se doblara más de lo que debía. Y luego sonrió. No una sonrisa amistosa. Era una mueca extraña, una sonrisa demasiado amplia, como si su boca se abriera más de lo normal. Un escalofrío nos recorrió el cuerpo. Uno de mis amigos, visiblemente nervioso, tomó la escopeta y disparó al aire. El estruendo rompió el silencio de la noche, y los pájaros de la zona salieron volando en todas direcciones. Pero el hombre no se movió. No se inmutó. Solo seguía sonriendo. Fue entonces cuando repentinamente desapareció. No corrió, ni se escondió. En ese momento un ave enorme salió de entre las plantas, como de 1,5 metros de altura, y se perdió en la oscuridad de la noche. Nos asustamos mucho. Pero lo que más nos aterró es que mi hermano dijo que el ave tenía el rostro del hombre que estaba antes entre el maíz. Las linternas iluminaron el maíz, pero ya no había nadie. Las hojas seguían agitándose, como si alguien acabara de moverse entre ellas, pero el anciano se había desaparecido. Nos quedamos en silencio, con la piel de gallina. No sabíamos qué pensar. Pasamos el resto de la noche sin dormir, atentos a cualquier ruido. Cuando amaneció, bajamos al sembradío para revisar la zona donde lo habíamos visto. Al principio, no encontramos nada. Pero entonces, uno de mis amigos notó algo entre las plantas. Había huellas. Pero no eran normales. Los pasos del anciano estaban marcados en la tierra húmeda, pero a mitad del recorrido, de un paso a otro, las huellas cambiaban. Se volvían más profundas, más largas. Y, en algún punto, ya no parecían ser de un ser humano. Parecían huellas de un animal. De un ave enorme, como la que habíamos visto. Nos quedamos paralizados, sin saber qué decir. Recorrimos el lugar con la esperanza de encontrar alguna explicación lógica, pero lo único que encontramos fue una prenda de ropa vieja, sucia y desgastada, tirada entre el maíz. Era una camisa. Y lo peor es que olía a tierra húmeda y carne podrida. Poco tiempo después, se supo que el hombre que estaba ahí era un nahual. Lo habían sorprendido robando gallinas. Posteriormente, la gente del lugar le quitó la vida y lo quemaron. Desde ese día, no volvimos a trabajar de noche. Un amigo que estaba con nosotros, a quien llamamos Pancho, estuvo presente aquel día y dijo que el hombre tenía el rostro de aquel ave que habíamos visto entre los sembradíos de maíz. Esta ha sido mi historia, Gato Macabro. De antemano, gracias por leerla. Te mando un fuerte abrazo a ti y a tu comunidad. Adjunto una imagen de algo parecido a lo que vimos ese día. Gracias, Gato Macabro. La bruja de la ceiba vieja. Hola Gato Macabro. Me llamo Roan. Veo tus vídeos con frecuencia. Disfruto mucho de tus relatos. Pero esta vez quiero compartirte algo que me pasó. Algo que hasta el día de hoy me persigue en mis pesadillas. En mi pueblo hay una ceiba enorme. No cualquier árbol, sino uno que ha estado ahí por generaciones. La ceiba es un árbol majestuoso y sagrado en muchas culturas. Puede alcanzar alturas impresionantes de hasta 70 metros. Con un tronco grueso y raíces tan grandes como serpientes enroscadas en la tierra. Su sombra es densa. Nadie en mi comunidad se atreve a tocar ese árbol. Algunos dicen que está maldito. Otros que es la puerta a otro mundo. Su tronco está cubierto de marcas extrañas. Como si algo con garras afiladas lo hubiera arañado una y otra vez. Y lo peor, dicen que ahí vive una bruja. Cuando era niño mi abuela me advertía: si escuchas que alguien te llama por tu nombre en la noche, no contestes. Puede ser la bruja. Y si la miras a los ojos,
te roba el alma. Yo no le creía. Pensaba que eran cuentos para asustarnos. Historias para que no vagáramos de noche. Hasta que mi primo Jacinto desapareció. Fue una noche de octubre. El aire estaba frío. Estábamos en una fiesta en la casa de don Gregorio, cerca del monte. La música sonaba fuerte. Y entre risas y copas, la noche avanzaba con normalidad. Pero Jacinto, terco como siempre, quiso irse antes. Me voy por el camino corto, por la ceiba, dijo, tomando su chamarra. ¿Estás loco?, le respondí. Mejor espérate y nos vamos juntos. Pero no me hizo caso. Se fue solo, bajo la luz de la luna. Pasaron las horas y Jacinto nunca llegó a su casa. Al principio sus padres pensaron que se había quedado dormido en casa de algún amigo. Pero cuando amaneció y nadie sabía de él, la preocupación se convirtió en desesperación. El pueblo entero se organizó para buscarlo. Hombres y mujeres salieron con linternas y machetes, llamando su nombre en la noche. Seguimos el sendero de la ceiba, guiados solo por el susurro del viento. Entonces la encontramos. Su camisa estaba colgada de una de las ramas más altas de la ceiba, desgarrada, como si algo la hubiera arrancado con violencia. No había señales de él, solo un rastro de huellas que se perdían entre los matorrales. Pero eso no fue lo peor. El abuelo de Jacinto, un viejo que conocía todas las leyendas, nos pidió que miráramos bien la tierra. Ahí estaban otras huellas, pequeñas y descalzas. Rodeaban la base del árbol. No eran de Jacinto, eran de una mujer. La bruja se lo llevó, susurró el viejo, persignándose. Algunos quisieron seguir el rastro, pero las huellas se desvanecían como si el viento las hubiera borrado. No había señales de pelea, ni gritos que alguien hubiera escuchado. Solo la brisa helada, y el enorme árbol que parecía mirarnos desde la oscuridad. Esa noche mi madre nos encerró con llave y colocó tijeras abiertas bajo la cama. Dicen que eso aleja a las brujas. Pero yo no pude dormir. El viento soplaba fuerte, entre las casas. Y en medio de la noche, lo escuché. Roban. Ven aquí. Era la voz de Jacinto. Mi sangre se congeló. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo en mis oídos. Caminé hasta la ventana y miré hacia afuera. La calle estaba vacía, silenciosa como un cementerio. Pero junto a la ceiba, había algo. Era una sombra alta, deforme. Su cabello largo y enmarañado se movía con el viento, y sus ojos brillantes como velas me observaban desde la oscuridad. No pude moverme. Mi cuerpo se paralizó. Un terror tan intenso, que apenas podía respirar. No era Jacinto. La sombra sonrió, y lentamente levantó una mano huesuda y retorcida. Me estaba llamando. Un escalofrío me recorrió la espalda. Supe en ese momento que si salía, no volvería jamás. Me tapé los oídos y cerré los ojos con fuerza, repitiendo la oración que me enseñó mi abuela. No sé cuánto tiempo pasó, minutos, horas, pero cuando volví a abrir los ojos, la figura ya no estaba. Al día siguiente nadie en el pueblo hablaba de lo ocurrido. Nadie quería mencionar a Jacinto, como si su nombre trajera consigo un mal que aún nos acechaba. Pero algo cambió. Desde entonces, nadie se atreve a pasar por la ceiba de noche y cuando el viento sopla fuerte. Algunos juran escuchar una voz que susurra nombres en la oscuridad. Aún espero que Jacinto regrese, pero en el fondo, sé que la bruja ya lo reclamó. La sombra que se llevó al pato. Hola gato macabro, por mucho tiempo he estado viendo tus relatos terroríficos y me gustaría contarte mi experiencia de cuando era más pequeña. Soy de Perú, puedes llamarme Marky en la historia, por favor. Por ahí del año 2015, vivía en Villa María del Triunfo, en una gran casa. Para aquel entonces tenía 5 años. Mi familia criaba animales de granja, como gallinas, gansos y patos. En aquella ocasión, todos estábamos en el comedor. Mis abuelos hablaban con mi madre sobre qué comeríamos la próxima semana y cosas así, algo que para mí no era de demasiada importancia. En la parte trasera de nuestro terreno había una zona específica donde estaban los corrales de los animales, lugar al que siempre iba para alimentar y encerrar a los animales, aunque siempre acompañada de mi madre o mis abuelos. Ese día no fue distinto. Cuando terminé de comer, agradecí por la comida y fui a dejar mi plato en la cocina. Al regresar al comedor,
Mi mamá me dijo que la esperara para que fuéramos juntas a encerrar a los animales, pero yo quise hacerlo sola. Aunque extrañada, mi abuelo la convenció de dejarme hacerlo por mi cuenta. Abrí la puerta de metal que conducía a la parte trasera, donde los animales caminaban tranquilamente. La noche ya se sentía pesada. Un viento helado soplaba entre los corrales y hacía crujir la vieja cerca de madera. Caminé hasta donde estaban y empecé a guiarlos a sus respectivos corrales. Pero cuando terminé, me di cuenta de que faltaba una pata, a la que le había puesto por nombre Manchada. Cerré la puerta del corral y fui a buscarla, hasta que la vi muy al fondo, donde casi no se veía nada si no fuera por la luna. Cabe aclarar que teníamos dos grandes montículos en el patio trasero, uno de arena y otro de piedra, siendo este último hacia donde Manchada se dirigía. Empecé a llamarla por su nombre, ya que siempre me hacía caso, pero esta vez no fue así. Solo seguía caminando, hasta desaparecer detrás del montón de rocas. Me preocupé al pensar que una piedra podría caerle encima, así que rápidamente fui a buscarla. Mientras avanzaba, el suelo se sentía extraño, como si algo se hubiera estado arrastrando por ahí antes. Me pareció ver marcas en la tierra, como huellas, pero no de un animal. Eran surcos irregulares, como si alguien hubiera estado caminando descalzo y con pasos erráticos. Cuando llegué detrás del montón de piedras, la pata ya no estaba. La llamé de nuevo, pero el viento pareció llevarse mi voz. Un silencio extraño me rodeó. No había grillos, no había el sonido habitual de los animales. Solo un vacío sofocante. Fue entonces cuando sentí lo peor. La sensación de que alguien me estaba mirando. Se me heló la sangre. Mi respiración se volvió pesada, y sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Me volteé lentamente, con el cuerpo tenso, esperando ver a mi pata. Pero lo que vi no era ella. Frente a mí, emergiendo de la oscuridad, había una sombra alta. La silueta de un hombre con sombrero. Su contorno parecía distorsionarse con la penumbra, como si no perteneciera del todo a este mundo. Sus bordes se desvanecían levemente en la noche, pero lo más aterrador fue cuando levantó una de sus manos, llevándosela a la boca y haciéndome un gesto silencioso para que no dijera nada. Mi corazón casi se detuvo. La silueta no tenía ojos, pero juraría que me estaba mirando, como si supiera exactamente quién era yo. El miedo me paralizó unos segundos. La oscuridad a su alrededor parecía moverse, como si estuviera viva. Pero en cuanto mi cuerpo reaccionó, rodeé el montículo por el otro lado y corrí hacia la puerta de metal. Mientras corría, sentí algo detrás de mí. No eran pasos. Era como si algo se deslizara a ras del suelo, persiguiéndome. Abrí la puerta de golpe, pasé al otro lado y la cerré con seguro. La cerradura tembló con un chasquido metálico, y me quedé ahí unos segundos, jadeando, con la sensación de que algo se había detenido justo al otro lado. Cuando llegué con mi mamá y mis abuelos, me vieron muy pálida. Me preguntaron qué pasaba, pero no tenía fuerzas para hablar. Me revisaron y se dieron cuenta de que tenía fiebre. Me llevaron al cuarto que compartía con mi mamá, me acostaron en la cama y me cuidaron hasta que me quedé dormida. A la mañana siguiente, cuando desperté, noté que todos estaban en la parte trasera, justo detrás del montículo de rocas donde había visto aquella cosa. Con miedo, fui con ellos. Solo para ver a mi abuela metiendo algo en una gran bolsa negra de basura. El suelo alrededor estaba manchado con algo oscuro. Abracé a mi abuelo y le pregunté qué estaba pasando. Fue entonces cuando me dijo que habían encontrado a mi pata, Manchada. Estaba muerta, con una gran mancha de sangre debajo de sus alas. Me puse a llorar. Quería mucho a esa patita, yo la había criado. Pero ya no había nada que pudiera hacer. Preferí no decirle nada a mi mamá ni a mis abuelos sobre lo que había visto la noche anterior. Durante el resto del día, todo estuvo normal. Pero cuando cayó la noche, no quise acompañar a mi mamá a encerrar a los animales. No quería volver a acercarme en la oscuridad. En cambio, me asomé por la ventana del cuarto que compartía con mi madre. El aire estaba quieto. La noche parecía más oscura de lo normal. Me quedé mirando por un buen rato, hasta que nuevamente vi esa sombra, ahí, en el fondo. Pero esta vez, no estaba sola. Pude ver que en su mano derecha sostenía el cuerpo sin vida de mi pata, mientras que con la otra, la agitaba lentamente, como despidiéndose de mí. La sangre se cagoteaba del cuerpo sin vida de Manchada. Juro que, en la penumbra de la noche, pude ver una sonrisa en el rostro de esa maldita cosa. No tenía ojos. No tenía facciones. Pero su sonrisa. Desde entonces, tiemblo solo de pensar en esa sombra. De recordar cómo acabó con la vida de mi querida Manchada. La bruja del cerro.
Hola gato macabro. Me gusta mucho tu contenido y sigo tu canal desde hace un año. Este relato no es mío. Le sucedió a mi papá cuando era niño. Por respeto, cambiaré los nombres de las personas involucradas. Hace muchos años. En los años 70. Los pueblos eran muy distintos a como son hoy. En aquel entonces no había mucha iluminación en las calles. La mayoría de los caminos eran de terracería, rodeados de maleza espesa. La noche era realmente oscura. La gente aún creía en cosas que hoy muchos consideran cuentos. Mi papá, a quien llamaremos José, era un niño inquieto que pasaba mucho tiempo jugando en las calles de su pueblo. Un hombre mayor llamado Toño, que era su vecino, le tenía un gran aprecio. Don Toño trabajaba con pólvora, fabricaba cohetes y otros explosivos artesanales. A menudo invitaba a mi papá a su casa a comer, a quedarse a dormir e incluso a trabajar con él para que ganara unas monedas. Una noche, después de un largo día de juegos, mi papá regresaba a casa. Vivía en lo alto del cerro y solía tomar atajos entre las casas de los vecinos para llegar más rápido. Esa noche ya era tarde. Entre las 9 y las 10 de la noche. El pueblo estaba casi en total silencio, solo interrumpido por los sonidos de los grillos y algún que otro perro ladrando a la distancia. Cuando pasó por la casa de una mujer llamada Lucía, escuchó un ruido extraño en la parte trasera de la vivienda. Ahí había un viejo portón de madera. Se veía deteriorado por el tiempo. Lo que lo hizo detenerse fue el sonido de algo arrastrándose, acompañado del golpe de láminas metálicas que parecían haberse caído. La curiosidad lo venció. Se acercó lentamente, tratando de ver qué sucedía sin hacer ruido. Lo que encontró lo dejó paralizado. En el suelo, retorciéndose de una manera antinatural, estaba la señora Lucía. Su cuerpo parecía deformarse mientras emitía sonidos que no eran completamente humanos. Eran gruñidos. Una mezcla entre el lamento de una persona y los maullidos de un gato. Mi papá sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando vio que la mujer comenzó a cambiar. Su piel se oscureció hasta volverse completamente negra. Sus extremidades se alargaron. Poco a poco su forma humana desapareció hasta convertirse en un enorme gato negro, tan oscuro que se confundía con la sombra misma. Fue en ese momento que la criatura levantó la mirada y lo vio. Sus ojos brillaban con un resplandor amarillento que lo hizo sentir una profunda angustia. Mi papá supo que tenía que huir. Sin pensarlo dos veces, giró sobre sus talones y corrió con todas sus fuerzas, sintiendo el peso de la mirada de aquella cosa en su espalda. No se detuvo hasta llegar a la casa de don Toño. Se encontró con el hombre de frente. «¿Qué te pasa, chamaco?», le preguntó al verlo pálido y con la respiración agitada. Mi papá intentó hablar, pero las palabras no salían. Solo señalaba hacia la casa de Lucía con las manos temblorosas. Finalmente, pude explicarle todo lo que había visto. La reacción de don Toño no fue de incredulidad. No se burló ni lo trató de loco. En cambio, su expresión se volvió seria. «Si es lo que creo que es, no lo podemos dejar así», dijo con firmeza. Entró rápidamente a su casa. Tomó una lámpara de aceite y su escopeta. Sin dudarlo, le dijo a mi papá que lo llevara de regreso al lugar donde había visto a la mujer transformarse. Mi papá, aunque aterrorizado, lo guió hasta el portón trasero de la casa de Lucía. Don Toño iluminó el suelo con la lámpara, pero no encontraron nada. «Bruja maldita, sé que estás aquí», gruñó el hombre. Sin pensarlo dos veces, levantó su escopeta y disparó al aire varias veces. El estruendo de los disparos se escuchó en todo el pueblo. «Y ya sé quién eres. No creas que me voy a quedar callado. Voy a exponer la verdad ante todo el pueblo». El silencio que siguió a sus palabras fue aterrador. Solo se escuchaba el eco de los disparos disipándose en la distancia. Al no encontrar rastro de la mujer, don Toño invitó a mi papá a cenar para calmar sus nervios. Le ofreció quedarse a dormir, pero él, aún temblando, prefirió volver a su casa. Lo peor ocurrió en la madrugada. Un estruendo sacudió el pueblo entero. La casa de don Toño explotó en una bola de fuego, iluminando la noche con una luz infernal. Los vecinos salieron corriendo a tratar de ayudar, pero era demasiado tarde. La pólvora almacenada dentro de la casa hizo que las llamas se propagaran de inmediato. Para cuando lograron controlar el fuego, ya no quedaba nada. Toda la familia de don Toño murió en el incendio. Mi papá siempre creyó que fue la bruja quien causó la explosión. Dijo que ella escuchó las amenazas de don Toño y decidió callarlo para siempre antes de que pudiera contarle a alguien lo que sabía. Poco después, el pueblo se enteró de que doña Lucía había muerto también. Nadie supo exactamente cómo ni cuándo. Habrá sido el karma, algún tipo de justicia divina. Lo único cierto es que mi papá siempre quedó agradecido con don Toño por todo lo que hizo por él. Nunca volvió a tomar un atajo entre las casas después de la caída del sol.